Bien, vamos a hacer el cuerpecillo y la falda todo a la vez y vamos a tenerlo hecho súper rápido. Mirad, de este rectángulo vamos a coger la parte de atrás y le vamos a hacer un dobladillo porque le vamos a dejar abierto por la parte de la espalda. Vamos a coger como 1 centímetro más o menos y aquí vamos a pasar un pespunte. Estoy utilizando un tejido tipo popelín, es un tejido de algodón, pero cualquier tejido que tengáis os sirve. Vamos a coger estas dos partes y aquí le vamos a pasar un pespunte, y cuando tengamos hecho este paso doblaremos la parte del bajo, nos da igual cualquiera de las dos, y aquí haremos un dobladillo como de medio centímetro más o menos. Primero haremos los dos costados y después haremos la parte de abajo, y cuando lo tengamos hecho doblaremos a la mitad, haremos una marca y pasaremos un hilván para hacer un frunce del centro hacia un lado y al otro lado exactamente igual, para dividir el vestido en dos y que nos quede en la misma medida por la parte de delante que por la parte de atrás a nivel de vuelo, ¿vale? Esto por un lado. Por otro, vamos a marcar este patrón y lo vamos a hacer de esta forma, de manera que hagamos una parte y una vez que está marcado damos la vuelta y hacemos la siguiente. Marcar bien la espalda y el delantero para que sepáis por dónde tenemos que dejar abierto. En esta ocasión el patrón me va un poquito justo, entonces voy a pasar un pespunte por un lado, otro pespunte por otro, para luego por el centro abrir. Vamos a coser desde el margen de costura. Por aquí arriba daremos toda la vuelta y volveremos a bajar, haremos la zona de cuello. La zona de mangas también la vamos a dejar hecha. Vamos a hacer un doblez hacia adentro sin más y aquí le vamos a pasar también un pespunte y aquí haremos igual. Voy a quitar este trozo y aquí vamos a pasarle también otro pespunte. Y para que nos quede mucho más rematado vamos a poner un trocito de tejido que nos cubra desde la parte de aquí de la cintura y la parte de los costados, no las mangas, sino como 1 centímetro más o menos, para que lo podamos coser con la máquina y no se nos mueva. Pondremos un rectángulo. Mirad, yo he cogido más o menos esta medida, no suelo tener medida para ello, lo pongo sobre el tejido, abro y cuando veo que me cubre la parte del costado, pues ya os digo, dejo como 1 centímetro más o menos, pero sí que es importante que nos cubre la parte de la cintura y la parte sobre todo del costado para luego que nos quede pillado. Entonces pondremos derecho con derecho y vamos a ir a la máquina de coser y pasaremos desde margen de costura, subiremos la espalda, haremos todo el cuello y bajaremos por la parte del costado, la parte de la espalda, las mangas, la faldita y ya veis, súper rápido. Bueno, pues hecho este paso ya tengo las mangas cosidas y también la parte del cuerpo. Vamos a cortar justo por en medio. Y le vamos a dar unos piquetes por toda la parte interior. Y ahora ya podremos darle la vuelta. Y ya cuando le tengamos de esta posición vamos a coser los costados y las mangas. Vamos a coger derecho con derecho
vamos a poner bien sentadas las costuras, porque este popelín tiene vida propia. Voy a sujetarlo así. Y ahora voy a poner derecho con derecho y voy a coser la parte de las mangas. ¿Veis lo que os decía? Nos tiene que pillar justo la parte del costado. Como yo lo veo un poco ancho, lo voy a recortar. Voy a quitarle de aquí un trocito, porque no quiero que se me vea por la parte del bracito de la muñeca. Ponemos uno con otro, hacemos coincidir las marcas y pasaremos un pespunte desde el lado de la manga, que yo lo voy a volver a marcar porque está justo por debajo, y voy a hacer igual aquí. Y ahora ya sí voy a poner uno con otro y me voy a pasarlo a máquina. Coseré con retroceso desde el lado de la manga, daré la vuelta y aquí haré exactamente igual. Coseré mangas y costados, nada más que esto. Cuando lo tenga cosido, vuelvo con vosotras y ya lo montamos. Es un momento. Bien, pues vamos a quitarle el exceso de costura. Y aquí en la parte de la sisa le vamos a dar unos piquetes. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda es preparar el cuerpo para ponérselo a la faldita. Yo lo voy a hacer en pestaña, que sabéis que me gusta mucho. Voy a quitar este alfiler de aquí y voy a doblar por donde tengo la marca. Le voy a dar un hilván . Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Voy a igualar toda esta costura, este margen, y ahora voy a buscar el centro del delantero, uno los dos costados y busco aquí la mitad. La faldita ya la tengo también pasada con el hilván que os dije para fruncir, y también le tengo hecha la bastilla y la del lateral. Es tan fácil como unir el centro que tenemos donde se nos unen los dos nudos y ponerlo sobre la faldita o el vestidito, así, el centro del frunce con el centro del vestido. Y ahora vamos a tirar de nuestro nudo. Y esta es una forma muy fácil de que os quede la medida exacta sin necesidad de estar utilizando metros. Mirad, cogéis los dos extremos y los sujetáis con un alfiler. Así no se os mueve. Y ahora cogéis la mitad
del vestido con el frunce. Tiráis del frunce y vais ajustando la medida del vestido al de la falda. Cuando la tengáis, sujetáis el hilo en el alfiler haciendo una vuelta así y solo os quedará colocar el vuelo. Es una forma súper fácil de hacerlo, muy sencillito y sin necesidad de estar midiendo. El vestido solo os da la medida. Voy a poner este aquí y voy a poner un alfiler. Y aquí voy a hacer igual. ¿Veis? Y os queda justo. Hacemos igual en este otro lado. Venimos a unir una parte con otra. Sujetamos. Voy a coger este otro alfiler. Y tiramos ahora del frunce. Medimos que nos quede la misma medida el cuerpo que la faldita y cuando lo tengamos simplemente sujetamos este hilo para que no se nos pierda esta medida y solo nos quedará ajustar el vuelo. Ponemos un par de alfileres y ahora nos vamos a coser a máquina. Antes de coserlo y como truqui final, mirad, cogéis las dos partes del vestido, ponéis cuerpo con cuerpo, os tiene que coincidir la misma medida, ¿veis? Que os quede igual y la parte de la faldita exactamente igual. De esta forma os queda perfecto las dos partes. Es importante cuando hacemos un vestidillo abierto y aunque sea cerrado, para que luego cuando lo unamos las costuras no nos queden así, sino que nos queden justas en su medida. ¿Veis? Perfecto. Bueno, pues voy a coser esto y ya estará el vestidillo hecho. Pues ya está terminado. Como veis, súper fácil, rápido y muy coqueto. Lo ponemos del derecho. Le voy a poner los velcros adhesivos, que ya sabéis que me gustan un montón. Y que son además muy fáciles de colocar. Voy a poner uno aquí y voy a poner otro aquí. Ahora cierro el vestido y lo pongo en su sitio. Ejerzo un poquito de presión y estarán colocados. Ya veis, más fácil no puede ser. Y ahora vamos a probárselo a nuestra pequeña Chispa. ¿Veis? Al ir sentada, si lleva la parte abierta, mejor, porque así la podemos sentar sin ningún problema. ¿Veis? Mirad, le queda súper bonito. Y le sienta genial. Yo no le voy a poner nada más en la manguita, se la voy a dejar así como un poquito acampanadas. Pero sí que he hecho un lazo. Ya sabéis que yo sin lazo no soy persona. Mirad, el lazo que le he puesto, como no tenía suficiente tela, le he hecho un añadido. Casando los cuadros os quedará perfecto. La medida que tiene es de 93
por 6 y se lo voy a poner por la parte de delante. Se lo dejaremos bien arrugadito. Y le haremos una buena lazada. Voy a cortarle las esquinas. Y así estará súper mona, con un buen lazo. ¿Qué os parece? Si no os gusta el lazo, no se lo pongáis. A mí me parece que queda súper bonito. Aunque yo creo que quizá un poquito más estrecho le quedaría mal mono. Pero no, se lo voy a dejar así. Una buena lazada. Pues así es como nos queda nuestra chispa. ¿Qué os parece? A mí me encanta. Creo que queda súper bonita, muy coqueta, muy femenina y a la vez muy nena para poder jugar con las princesas de la casa. Pues ahora ya os presentaré el trabajo final y también acompañada de su hermanito Rayo. Los dos van a llenarnos de bonitas aventuras aquí en este taller. Voy a presentaros el trabajo final. Bueno, pues aquí tenéis a Chispa y a Rayo, o Rayo y Chispa, dos hermanitos que se llevan súper bien y que les encanta jugar con los molinillos de viento. A mí me encantan. No sé qué os parece a vosotras, dejadmelo en comentarios qué os parece esta lindura. A mí de verdad que me tienen loca. Son súper blanditos, achuchables y súper cariñosos. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Un beso, muñequeras. Chao.